Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con las nociones generales del ciclo celular. Sin nada más que decir, dentro a intro. Bueno, como dijimos antes de la intro, hoy vamos a ver todo lo relacionado con las nociones generales del ciclo celular. Como sabemos, el ciclo celular es el periodo que transcurre en la célula entre dos divisiones sucesivas y se trata de un bucle o un ciclo repetido hasta la saciedad en el que tenemos una fase comprendida entre dos divisiones sucesivas, conocida como interfase, y la propia división celular, la cual puede ser mitosis o meiosis y veremos posteriormente. En la interfase podemos encontrar cómo el material genético, como el núcleo, se va a organizar en la cromatina, el material genético, la carioteca, que es esa doble membrana nuclear, el nucleolo, que es como una especie de forma esférica, que no es más que la expresión morfológica del RNA prerribosómico y su posterior maduración para dar lugar al ARN ribosómico, es decir, la expresión de la transcripción del RNA ribosómico. Luego tendríamos el carioplasma, que viene a ser así algo parecido al citoplasma, en el que se encuentra inmersa la cromatina, y esto solo lo podríamos encontrar en interfase. ¿Por qué? Porque posteriormente en la división desaparece la mayoría de estructuras, es verdad que se conserva la cromatina, pero desaparece la envoltura nuclear, el nucleolo, y ya no podemos distinguir carioplasma porque la envoltura nuclear desaparece. Lo que es muy interesante es cómo la cromatina alcanza su máximo grado de condensación formando los cromosomas. Los cromosomas son unas estructuras cilíndricas que fueron descritas y descubiertas en 1876 y que está formado por ADN muy compactado asociado a esas proteínas básicas de naturaleza histónica, como sabemos, y también actina, miosina, microtúbulos y un poquito de ARN. Sí, ARN. ¿Para qué? Para favorecer aún más la condensación. Cuando hablamos de cromosomas estamos hablando principalmente de la metafase mitótica, que es donde se pueden visualizar, y así observaríamos esa característica forma de cruz, que no son más que dos cromátidas hermanas, que es resultado de la fase S de la interfase, es decir, esa duplicación del material genético que vimos en la interfase. Van a estar unidos a través de una constricción primaria, que es lo que conocemos como centrómero, y también es muy interesante señalar que a ambos lados adyacentes al centrómero encontramos unas placas proteicas, conocidas como cinetocoro, que, como podéis observar en la imagen, van a estar asociados con unos microtúbulos, los microtúbulos cinetocóricos, que no es más que ese característico uso mitótico que siempre hablamos, es decir, esos filamentos que se unen en la mitosis y finalmente separarán las cromátidas. También podemos encontrar una estructura denominada constricción secundaria, es así como tiene una forma esférica, localizada en posición terminal, que conocemos como satélite. Y la clasificación de los cromosomas siempre se han venido dando en función de la posición del centrómero. Así tendríamos metacéntricos si está en posición media, submetacéntricos si tenemos un brazo más largo, acrocéntricos si el centrómero está muy desplazado en uno de los brazos, y telocéntrico si solo podemos encontrar un brazo. Es muy interesante señalar la importancia del telómero, que no es más que heterocromatina constitutiva muy repetida, cuya función principal es la protección del material genético. Es decir, cada vez que se divide la célula, el material genético, los telómeros, comienzan a acortarse. Cuanto más cromatina repetida tenemos ahí, pues puede acortarse más hasta que empiece a pillar lo que verdaderamente nos interesa, los genes. Por tanto, cuanto más largos son los telómeros, más protección tenemos. De hecho, se ha visto que una baja actividad de una enzima conocida como telomerasa, que alarga esos telómeros e impide su acortamiento, se asocia con un envejecimiento prematuro. Si encontramos un equilibrio entre la actividad telomerasa y una actividad de supresión tumoral, encontramos un equilibrio entre una larga duración de la vida y una supresión de los tumores. Sin embargo, vuelvo a decir, una elevada actividad telomerasa suele conllevar un descontrol celular. Tal es así que aquí tenemos a Henrietta Lacks, que a los 31 años, en 1951, si no me equivoco, murió por un cáncer del cuello cervical, del cervical de
de su aparato reproductor. Y al aislar este cáncer, pues a día de hoy lo seguimos teniendo en el laboratorio. ¿Por qué? Porque como ya os dije, las células cancerígenas tienen una elevada actividad telomerasa y al no cortarse los telómeros son literalmente inmortales. De hecho, en laboratorios se han trabajado con líneas celulares derivadas conocidas como ELA, esas células del cáncer cervical de Henrietta Lacks, que se han utilizado pues para probar ensayos contra la vacuna de la polio, también por ejemplo el tratamiento contra el SIDA, investigación en el propio cáncer, para que veáis la importancia de la actividad telomerasa y esa heterocromatina constitutiva muy repetida que forma la parte final de los telómeros. De hecho, a día de hoy, esos telómeros no solo parece ser que cumplan la función de protección del material genético, sino que pueden codificar incluso proteínas, es decir, esa heterocromatina constitutiva que decían, solo es repetida para evitar la pérdida de función genética, a día de hoy puede codificar proteínas que están relacionadas con la edad biológica, algo que ya sabíamos, pero también con enfermedades crónicas con posible relación con la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, es decir, el ELA. Así que es muy interesante este campo de estudio. En nuestro caso, somos organismos diploides porque tenemos 2 pares de cromosomas, es decir, 2 cromosomas de cada tipo. Tenemos 23 cromosomas, 22 son autosómicos y un par de cromosomas sexuales. XX para las mujeres, XY para los hombres. A través de imágenes de microscopio, como puede ser un microscopio óptico normal y corriente, con mucho aumento, eso sí, podemos ir ordenando las parejas de los cromosomas homólogos y distribuirlos u ordenarlos en base a su número y su topología. Esto se conoce como cariotipo. Entrando de lleno en el ciclo celular y desarrollando la interfase, podemos decir que se encontraba dividido en una serie de subetapas o subfases. La fase G1 o posmitótica, recordemos que es la célula según se acaba de dividir. Por tanto, va a ser muy pequeña, es una fase de gran actividad metabólica, muy biosintética, va a haber una gran cantidad de síntesis de proteínas y, por ejemplo, en células embrionarias esto va muy rápido, ese periodo biosintético, esa elevada actividad metabólica, pero por ejemplo en células más adultas, especialmente en células ancianas, esto va mucho más lento. Puede ocurrir que células muy especializadas, como dije anteriormente, células de la neurona, células del músculo estriado esquelético, pueden apartarse del ciclo celular, llamada fase G0, y solo vuelven a entrar para reproducirse ante estímulos muy serios y que causan ese periodo biosintético. Como, por ejemplo, si estamos hablando de la célula muscular estriada, sería cuando rompemos fibras. Esa célula satélite, esa célula madre del músculo, vuelve a diferenciarse para reparar esa estructura. En el caso de las neuronas, pues esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos estímulos intelectuales superiores para favorecer las conexiones neuronales o sobre todo a mí lo que me encanta es el deporte, y es que se ha visto que el deporte genera neurogénesis en el hipocampo, es decir, esa parte del cerebro que nos puede conceder cierta capacidad de inteligencia. Se vio que con ratones, en una rueda de estas para hacer ejercicio, aquellos que hacían ejercicio comparados con otros sedentarios desarrollaban más neuronas en el hipocampo, totalmente aplicable al caso del ser humano. También es muy interesante el punto de no retorno o punto de restricción, es decir, una vez que se pasa este punto, que está controlado por una serie de enzimas conocidas como factores promotores de la mitosis, que está constituido tanto por ciclinas como por unas quinasas dependientes de ciclina, que tienen en cuenta pues la temperatura, la edad, el contacto con otras células, el contacto con el sustrato, si hay alimentos, si no. Todo esto lo analiza, entre comillas, la célula y si todo está bien, dispara la siguiente fase. Si no está bien, se para. Dice, ¿para qué me voy a dividir si no va a ser viable? Si pasa este punto, va a completar el ciclo celular independientemente de las condiciones existentes. Si no pasa este punto, ahí se queda. Hay células que este punto de restricción se lo saltan a la ligera y empiezan a dividirse descontroladamente. Es lo que conocemos como un tumor y desarrolla posiblemente un cáncer. Así que ver la importancia de este punto de restricción. Posteriormente entramos en la fase S, que como sabemos es la fase de síntesis, duplicación del material genético, de los centrosomas, de las histonas, y luego vamos con la fase G2, que es una fase también biosintética, pero sobre todo de preparación para la posterior división. Así tenemos la biosíntesis de la tubulina para generar el uso mitótico o, por ejemplo, de la histona H1 para condensar, compactar aún más la cromatina, muy importante para la división.
Posteriormente ocurre la división, la cual puede ser en procesos somáticos mitosis, es decir, imaginaros una célula de la piel. Esa célula de la piel se va a dividir y va a dar literalmente un clon, una célula idéntica. Sin embargo, en nuestra línea germinal, a partir de una célula haploide, obtenemos 4 células haploides. ¿Qué quiere decir? Que se reduce el material genético y además esas células no van a ser clones idénticos, no solo porque no tengan la misma cantidad de material genético, sino porque ocurre un fenómeno de variabilidad que es muy importante para la evolución. Posteriormente, ocurrirá lo que conocemos como cariocinesis, división del núcleo, que puede ser mitótica o meiótica, lo que ya dijimos, y la citocinesis, la separación del citoplasma y los orgánulos asociados. La citocinesis se diferencia en las variantes de las células eucariotas animales y las células eucariotas vegetales. En células eucariotas animales va a ocurrir porque unos microtúbulos polares se alargan, es decir, hacen como que se van separando ambas células, y en el plano ecuatorial va a aparecer un anillo contráctil de actina y miosina. Esto permite que por estrangulación, a medida que se va contrayendo, va dividiendo literalmente las dos células, como podéis observar en la imagen. Por otro lado, en células vegetales no ocurre esto, sino que unas vesículas del aparato de Golgi se van a disponer en posición ecuatorial, lo que conocemos como fragmoplasto, y van a tener una serie de materiales dentro de esas vesículas. Esos materiales van a formar la lámina media, tienen pectina, celulosa, mientras que las membranas de la propia vesícula van a integrar la membrana plasmática. Posteriormente, con el paso del tiempo, se va a sintetizar la pared primaria, pared secundaria y demás. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphreys. Espero que haya servido de ayuda. Ya sabéis, cualquier duda podéis comentarla en las cajitas de comentarios de abajo, y si queréis un contenido más teórico apoyado con fragmentos de estos vídeos, ya sabéis que tenéis el enlace al blog creado y también podéis comentar cualquier tipo de duda. Nos veremos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!